Las campanas de San Miguel repicaban siempre a la misma hora, sin importar si había boda o entierro. En ese pequeño pueblo polvoriento, entre casas de adobe y caminos de tierra reseca, todo parecía inmutable, salvo los rumores, y ninguno era tan persistente como el que rondaba a Clara. Desde que nació con una mancha oscura extendiéndose desde la sien hasta parte del cuello, la gente susurraba que estaba marcada por el demonio. Las ancianas decían que era señal de desgracia, que traería muerte y calamidad. Su madre la defendía con fiereza, cubriéndola con pañuelos coloridos, pero tras la muerte de ella, Clara quedó a merced de su padre y de una aldea que la temía más de lo que la conocía. Creció entre miradas desviadas, burlas a sus espaldas y manos que evitaban rozarla en el mercado. Nadie quería casarse con la maldita, y su padre, un hombre áspero y supersticioso, se sentía cada día más avergonzado de su existencia. «Tu madre me dejó esta carga», decía, a menudo, con voz seca, mientras bebía aguardiente en el patio polvoriento. «Si al menos hubieras nacido normal». Clara bajaba la cabeza, acostumbrada al peso de la culpa que no le pertenecía. Soñaba, en secreto, con un lugar donde nadie la llamara monstruo, donde sus manos pudieran tejer sin que las miraran con repulsión, donde la mancha en su rostro fuera solo piel, no una condena. Una tarde de calor sofocante, su padre llegó con ojos rojos de furia. Había escuchado a los vecinos decir que Clara miraba demasiado a los mozos del molino, que quizá planeaba encantar a alguno con su hechizo negro. «No quiero más desgracia en esta casa», rugió, tomando a Clara del brazo con fuerza. «Fuera de aquí, maldita». Ella apenas alcanzó a recoger un pañuelo y una pequeña bolsa con pan duro antes de ser empujada fuera del umbral. La puerta se cerró con un estrépito detrás de ella. El eco retumbó en su pecho como un disparo. Se quedó de pie frente a su propia casa, con los pies descalzos cubiertos de polvo caliente, sin entender cómo su vida podía quebrarse tan rápido. La gente del pueblo la miraba desde las ventanas, algunos con lástima, otros con alivio. Al fin y al cabo, se libraban de la maldición. Clara empezó a caminar sin rumbo, tragando lágrimas para que no salieran, porque sentía que si rompía a llorar en voz alta, ya no podría detenerse. Atravesó los límites del pueblo, pasando los últimos huertos resecos, y siguió por el camino de piedras que se perdía entre colinas ocres. Caminó hasta que el sol se tiñó de rojo y el cielo ardió en colores imposibles. Su corazón latía rápido, entre miedo y una especie extraña de libertad, porque, aunque la habían echado, ya no tenía que soportar las miradas ni las murmuraciones. Ya no era la maldita del pueblo, ahora era solo Clara, una muchacha sola en el mundo. Cuando cayó la noche, se acurrucó al pie de un mezquite retorcido, abrazándose las rodillas. Escuchaba el canto lejano de coyotes, el susurro del viento moviendo las ramas, y, por primera vez, se preguntó si tal vez no moriría allí mismo, devorada por el frío o por el silencio. Sin embargo, algo en ella se negó a ceder. Cerró los ojos y se dijo en voz baja: «No soy una maldición. No puedo serlo. No nací para morir, sin que nadie me viera de verdad». Pero no sabía que el destino, que a veces parece cruel, guardaba un giro inesperado para ella, un giro con ojos oscuros, piel curtida por el sol y manos que sabrían tocarla con la delicadeza que nunca conoció. ¿Alguna vez sentiste que el mundo te dio la espalda solo por cómo eras? Cuéntamelo en los comentarios. A veces, las historias más hermosas nacen del rechazo más profundo. La madrugada la encontró temblando. El aire se había enfriado tanto que la piel le ardía. Clara no recordaba haberse dormido, pero despertó sobresaltada, con un nudo de miedo en el estómago. Se incorporó despacio, mirando a su alrededor. El mezquite bajo el que se había refugiado proyectaba sombras largas, casi monstruosas, que bailaban con el susurro del viento.
No había casas, ni luces, ni voces humanas, solo el coro lejano de insectos, y de vez en cuando el aullido triste de un coyote. Tragó saliva. Estaba completamente sola. Sus manos buscaban la bolsita de tela donde guardaba el pan duro. Cuando la encontró, la apretó contra el pecho como si pudiera darle algo de calor. Mordió un trozo, aunque su garganta estaba tan cerrada que casi no pasaba. Entonces miró al cielo. La luna estaba enorme, amarillenta, casi como un ojo vigilante. Y allí, sentada sobre la tierra fría, con la espalda apoyada en el tronco áspero del árbol, Clara lloró. No de manera estridente, sino con ese llanto silencioso que sacude el cuerpo entero sin dejar salir sonido alguno, lágrimas que corrían por la mancha oscura de su rostro, mezclándose con el polvo. ¿Por qué nací así?, susurró, sin esperar respuesta. No sabía cuánto tiempo pasó así, abrazada a sus propias rodillas. El sueño volvía a invadirla, pesado, doloroso. Cerró los ojos, y la luna fue lo último que vio antes de hundirse en una negrura sin sueños. Despertó con un sobresalto. Algo crujía cerca. El corazón le galopó tan fuerte que creyó que se le saldría del pecho. Giró el rostro y, entre las sombras quebradas por la luz de la luna, vio una figura alta, quieta, apenas a unos pasos. Quiso gritar, pero el sonido murió en su garganta. Sus manos se cerraron en puños, lista para defenderse, aunque no sabía cómo. La figura avanzó un paso. Entonces la luna iluminó su rostro. Era un hombre. Su piel, cobriza, brillaba levemente con el rocío de la noche. Llevaba el cabello oscuro recogido en trenzas, adornado con cuentas y plumas pequeñas. Sus ojos eran tan negros como la tierra húmeda, y la miraban sin parpadear. Clara respiraba entrecortado, incapaz de moverse. El hombre levantó una mano despacio, como queriendo mostrar que no portaba arma alguna. Su mirada no era dura, más bien parecía curiosa, incluso cauta, como si ella fuera el animal asustado. Dio otro paso y se agachó, quedando a su altura. Entonces Clara notó que llevaba colgado al cinturón un cuchillo largo, y eso bastó para tensarla como un arco. Pero el hombre no hizo ademán de usarlo, solo estiró la mano hacia ella, despacio, ofreciendo algo en la palma. Era un trozo de carne seca. Clara lo miró sin comprender. El estómago le rugió con fuerza, traicionándola. El apache ladeó apenas la cabeza, como si hubiese escuchado a la propia hambre hablar. Como dijo, en un español torpe pero comprensible. Su voz era grave, rasposa, y tenía una extraña suavidad que la desarmó. Clara tomó el alimento con manos temblorosas. Sus dedos rozaron los de él, calientes, firmes. El contacto fue como un relámpago que recorrió su piel. ¿Quién? ¿Quién eres?, logró preguntar. Nantán respondió. Señaló su pecho. Luego señaló el de ella en gesto interrogante. Clara susurró. Él asintió, como si archivara el nombre con cuidado en su memoria. Durante un largo rato, no pasó nada más. Clara mordió la carne despacio, vigilándolo. Nantán se sentó sobre sus talones sin dejar de mirarla. No hablaba, no presionaba, solo estaba allí, respirando con calma, dándole un extraño tipo de compañía. Cuando terminó de comer, él se levantó y le hizo un leve gesto con la cabeza. Luego caminó hacia la espesura, desapareciendo entre sombras y arbustos. Clara se quedó inmóvil, con el corazón latiendo desbocado. ¿Quién era ese apache que la había encontrado? ¿Por qué no la había lastimado? ¿Por qué la había alimentado? Mientras el viento movía las hojas secas, Clara comprendió que, tal vez, ya no estaba tan sola como pensaba. ¿Alguna vez alguien te tendió la mano cuando más lo necesitabas, sin pedir nada a cambio? Déjame un corazón en los comentarios.
si tú también crees que hay gestos que pueden salvar un alma. El sol ya estaba alto cuando Clara despertó de nuevo, la boca seca, los ojos ardidos. Por un momento pensó que lo de la noche anterior había sido un sueño, pero cuando movió la cabeza, vio a un costado un pequeño paquete, envuelto en hojas grandes. Se acercó con cuidado, como si temiera que fuera a desaparecer si respiraba demasiado fuerte. Al desenvolverlo, encontró frutos rojos, dulces y maduros. Sonrió, sorprendida mientras su estómago se retorcía de gratitud. —¿Nantan? —murmuró al aire, aunque no había nadie allí para escucharla. Comió despacio, saboreando cada bocado como si fuera un regalo del cielo. Luego se levantó con torpeza, el cuerpo aún débil, y decidió seguir caminando. No tenía rumbo, pero sabía que no podía quedarse allí para siempre. Avanzó entre arbustos bajos y piedras calientes. A cada tanto, miraba hacia atrás, esperando ver la silueta alta del apache entre los árboles, pero no lo encontró. Cayó la tarde, y con ella, su valor. El cansancio era como un peso húmedo sobre su espalda. Cuando tropezó por tercera vez, se dejó caer sobre un tronco caído, intentando recuperar el aliento. —¿Por qué sigo? —susurró. Las lágrimas querían salir, pero ella las empujó de vuelta. Fue entonces cuando escuchó un leve crujir de hojas. Su corazón dio un brinco, miró alrededor, alerta, y allí, entre sombras doradas por la luz del atardecer, estaba Nantan. Tenía la misma expresión serena, los mismos ojos negros que parecían pozos antiguos. Esta vez, sin embargo, traía algo en las manos. Se acercó despacio, con pasos firmes, y cuando estuvo frente a ella, le extendió una pequeña figura de madera. Clara la tomó con cuidado. Era una talla rústica, apenas pulida, pero inconfundible. Representaba una flor con pétalos abiertos. Sus ojos se llenaron de agua. —¿Para mí? —preguntó con voz baja, rota. Nantan asintió. Luego señaló el tallo de la flor y dijo algo en apache que ella no comprendió, pero su tono era tan dulce que no necesitó traducción. Clara acarició la madera con los dedos, sintiendo cada surco, cada pequeña imperfección que la hacía tan real. —Es hermosa —dijo finalmente. Nantan sonrió apenas. Fue tan leve que casi pasó desapercibido, pero para Clara fue como un sol saliendo detrás de montañas oscuras. Desde ese día, el apache aparecía cada tarde. Nunca llegaba de improviso. Siempre hacía un leve sonido con los pies al acercarse, como para no asustarla. A veces traía frutos, otras un trozo de carne seca, o simplemente se sentaba cerca de ella, en silencio. No hablaban mucho. El español de Nantan era escaso, y Clara no sabía una sola palabra en apache. Pero poco a poco aprendieron a entenderse con gestos, una mano en el pecho, una mirada prolongada, una sonrisa tímida. Él la acompañaba hasta donde el bosque comenzaba a abrirse, mostrándole qué bayas podía comer y cuáles evitar. Una tarde le enseñó a reconocer huellas de ciervo en el barro. Otra vez, sin decir nada, le colocó sobre los hombros una manta gruesa cuando el viento soplaba helado. Eran pequeños gestos, insignificantes para el mundo, gigantes para un corazón que había vivido con más rechazo que cariño. Clara comenzó a sentirse extrañamente segura con él. Incluso se sorprendía a sí misma riendo en voz baja cuando Nantan, intentando imitarla, tropezaba con palabras en español. Flor, balbuceaba él, señalando la talla de madera que ella llevaba siempre consigo. —Sí, Flor —respondía Clara, y sus ojos brillaban. Una noche, mientras el fuego chisporroteaba entre ellos, Clara se atrevió a preguntar: —¿Por qué haces esto por mí? ¿Por qué me cuidas? Nantan se quedó muy quieto. Sus ojos la miraron con un peso antiguo, como si contuvieran historias que no podían expresarse en palabras. Luego se tocó el pecho
Cerró el puño y simplemente dijo, porque tu corazón, bueno. Clara sintió que algo dentro de ella se quebraba, pero no en dolor. Era como si un muro invisible que había cargado toda su vida se hiciera trizas. Por primera vez, alguien no hablaba de su rostro, ni de la mancha, ni de la maldición. Por primera vez, alguien veía su corazón. Y eso, para una muchacha como Clara, valía más que cualquier promesa. ¿Has sentido alguna vez que alguien miró directamente a tu alma sin juzgar tu apariencia? Cuéntame en los comentarios si tú también crees en las miradas que sanan. El tiempo pasó sin que Clara pudiera medirlo con precisión. Los días se sucedían envueltos en la misma luz dorada que caía sobre las montañas, y las noches llegaban cargadas de un frío que se volvía soportable solo porque Nantán siempre encontraba cómo protegerla. Un fuego bien alimentado, una manta adicional o, simplemente, su silenciosa presencia. Sin embargo, por dentro, el corazón de Clara seguía herido. Había aprendido a desconfiar, a temer el momento en que esa calma se rompiera, como tantas otras veces en su vida. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que Nantán también la mirara con repulsión o la dejara atrás? Una tarde, Clara decidió alejarse un poco del claro donde acampaban. Necesitaba pensar, respirar sola. Caminó entre arbustos bajos, arrancando pedacitos de hojas solo por sentir algo entre los dedos. Pero el peso de sus pensamientos era más denso que el aire. No puede durar, se decía en voz baja, casi como una oración triste. Nada bueno dura para mí. Se sentó en una roca, con el sol declinando a su espalda, tiñendo el cielo de un naranja intenso. Cerró los ojos e inhaló profundo, buscando calmar el temblor que nacía en su pecho. No escuchó los pasos. Nantán se movía como un susurro entre los árboles. Solo supo que estaba allí cuando sintió una sombra cubrirla suavemente. Abrió los ojos y se encontró con su mirada. ¿Estás mal?, preguntó él, con su acento quebrado pero tierno. Clara negó con la cabeza, aunque las lágrimas ya brillaban en sus pestañas. «Estoy bien». Nantán frunció el ceño. Se agachó frente a ella, colocó una mano grande y cálida sobre su rodilla. Ese simple contacto hizo que Clara rompiera a llorar. Fue un llanto que vino desde lo más profundo, un sollozo casi infantil, como si el miedo acumulado durante años hubiera encontrado al fin un resquicio para salir. Nantán no la interrumpió, solo la sostuvo. Cuando su llanto comenzó a calmarse, él dijo algo en apache que Clara no entendió, pero cuyo tono era tan dulce que la hizo temblar nuevamente. Luego él buscó en el cinto algo envuelto en cuero. Se lo tendió con cuidado. Clara lo tomó entre manos. Al abrir el envoltorio, encontró un pequeño colgante hecho con piedras color miel y cuentas talladas a mano. «Para», tú dijo Nantán, señalando su cuello. Sus manos temblaron mientras colocaba el collar. Cuando terminó, él sonrió apenas, y esa sonrisa era tan sincera que a Clara se le llenaron los ojos otra vez. «No entiendo por qué haces esto por mí», susurró ella, tocando el colgante con delicadeza. «¿No ves que estoy rota? ¿Que soy fea, según todos?» Nantán negó despacio. Sus dedos se alzaron y rozaron la mancha oscura en su rostro. Clara se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Esperaba un gesto de asco, un retroceso, pero Nantán solo acarició la mancha con una ternura que la desarmó. «Hermosa», aquí dijo, tocándole suavemente el pecho, sobre el corazón. Ese gesto simple, esa palabra pronunciada con esfuerzo, derritieron algo dentro de ella. Esa noche, al regresar al claro, Clara se acurrucó junto al fuego. Nantán se sentó a su lado, un poco más cerca de lo habitual. No se dijeron nada, solo compartieron el calor y el silencio. Pero en ese silencio pasaba algo inmenso. Clara sintió que un hilo invisible la unía a él, más fuerte que cualquier miedo.
un hilo tejido por miradas que no juzgaban, por gestos pequeños que valían más que 1000 promesas. Aún así, cuando cerró los ojos para dormir, la voz de su padre regresó a su mente como un espectro cruel. Eres una maldita. Nunca merecerás amor verdadero. Se estremeció. Giró para mirar a Nantán, que estaba recostado de espaldas, mirando las estrellas. Y por un instante, deseó poder preguntarle qué veía en ella, qué lo retenía allí, día tras día. Pero no tuvo valor. Solo abrazó el collar que pendía ahora sobre su pecho y cerró los ojos, rezando para que la madrugada no se llevara esa paz frágil que comenzaba a sentir. ¿Te ha pasado que el miedo a no ser suficiente casi arruina lo bueno que te estaba dando la vida? Cuéntamelo en los comentarios. A veces, el corazón necesita aprender a confiar de nuevo, despacio. Los días en la aldea Apache tenían un ritmo propio, marcado por el sol que se levantaba lento sobre las montañas y se ocultaba con pereza detrás de los cactus altos. Clara se fue acostumbrando a ese latir distinto del tiempo, a la forma silenciosa en que todos trabajaban, reían o se reunían en torno a historias contadas con manos y miradas. Las mujeres empezaron a acercarse, al principio con cierta cautela, murmurando palabras que Clara no entendía. Luego, con sonrisas tímidas, le ofrecían frutos, la invitaban a sentarse junto a ellas mientras tejían cestas o molían maíz. Fue Yaska, una anciana de piel arrugada como corteza vieja, quien un día se sentó a su lado y comenzó a hablarle despacio, como si el español le costara salir. Tú no solo eres blanca, tienes algo nuestro. Clara la miró, confundida. Yaska extendió un dedo nudoso y señaló el cuello de Clara, donde el collar que Nantán le había dado brillaba con cuentas color miel. Ese color, tus ojos y esa marca. Aquí dicen que es fea, pero entre los nuestros es señal del linaje de Atsing. Clara sintió un escalofrío subirle por la espalda. ¿Atsing?, preguntó con un hilo de voz. Un gran hombre. Vivió hace muchos años. Tomó por mujer a una blanca que huyó de su pueblo. Tuvieron un hijo, pero ella regresó con miedo a los suyos, llevándose al niño. Desde entonces se perdió el rastro de esa sangre. Hasta ahora, el corazón de Clara golpeaba con fuerza contra sus costillas. Recordó las veces en que su padre la miró con desprecio, las veces que su madre acarició su mancha en la piel con un suspiro melancólico. ¿Dices que yo? Llevas la sangre de Atsin en ti, afirmó Yaska, con una sonrisa suave. No eres maldita, solo olvidada por los tuyos. Aquí, esa sangre es honra. Las palabras cayeron sobre Clara como lluvia tibia, después de una larga sequía. Lágrimas llenaron sus ojos sin permiso. Por tanto tiempo creyó que su mancha era un castigo divino, un motivo de vergüenza. Ahora descubría que era herencia de un amor antiguo, de una unión prohibida, rota por el miedo. Esa noche, Clara se sentó sola junto a la fogata, con la cabeza entre las manos. No sabía cómo procesar lo que había escuchado. Sentía que todo en su vida se reordenaba, que cada rechazo, cada burla, tenía ahora un significado diferente. No escuchó a Nantan acercarse. Solo sintió cuando él se agachó a su lado y le levantó el rostro con un dedo. ¿Qué pasa?, preguntó frunciendo el ceño, intentando encontrar las palabras correctas. Clara respiró hondo. Hoy supe algo, y no sé si alegrarme o temer más. Él inclinó la cabeza, esperando. Dicen que mi sangre no es solo blanca, que vengo de aquí, de ustedes, de un hombre apache que amó a una mujer de mi pueblo hace mucho. Los ojos de Nantan brillaron, pero no con sorpresa. Fue como si algo encajara en su interior. Su mano buscó la de ella, la sostuvo firme. Por eso, tú,
corazón es fuerte. Por eso, tú no temes al desierto. Clara soltó un sollozo ahogado. Quiso reír y llorar al mismo tiempo. Todo este tiempo me sentí un monstruo, como si la mancha en mi rostro fuera prueba de un error. Y ahora me dices que es parte de algo noble. No solo noble, es tierra, fuego, historia. Es parte mía, respondió Nantan, colocando su palma sobre el pecho de ella. Aquí, tú siempre tuviste un lugar. Clara cerró los ojos y dejó que esa verdad la abrazara. Por primera vez en su vida, su mancha no era motivo de vergüenza, sino un hilo invisible que la conectaba a algo más grande, más antiguo, más digno. Cuando abrió los ojos, Nantan seguía allí, tan cerca que podía sentir su respiración. «No eres fea», dijo él, con voz baja, casi temblando. «Eres el comienzo de algo nuevo, una flor que brotó en roca dura». Y sin pensarlo demasiado, Clara se lanzó a sus brazos. Se aferró a él como si el mundo pudiera desplomarse alrededor, y solo ese abrazo pudiera sostenerla. Nantan la rodeó con firmeza, apoyó su mentón sobre el cabello de ella y cerró los ojos también. Allí, entre el crujir del fuego y el susurro del viento nocturno, Clara sintió que su destino empezaba a sanar. ¿Alguna vez descubriste algo sobre tu pasado que te hizo entender quién eres realmente? Cuéntame en los comentarios. A veces, nuestras raíces son más hermosas de lo que jamás imaginamos. El sol estaba alto cuando Clara montó sobre el caballo que Nantan había preparado. A su lado, él caminaba erguido, con la cabeza en alto y la mirada firme, como si nada pudiera quebrarlo. Iban juntos, hombro con hombro, hacia el pueblo que un día la expulsó sin remordimientos. Mientras avanzaban por el camino polvoriento, Clara sentía el corazón saltarle en el pecho, no de miedo, de fuerza, como si cada paso del caballo sobre la tierra fuera martillando su propio coraje, recordándole quién era ahora. Sus manos jugaban con el pequeño colgante que pendía de su cuello, hecho con piedras miel y cuentas apache. Era el símbolo silencioso de todo lo que había descubierto, su sangre, su linaje, su verdadera historia. Cuando cruzaron el límite del pueblo, el silencio se hizo casi palpable. Las mujeres que lavaban ropa en los pozos alzaron la cabeza, los hombres que bebían en la taberna salieron a la puerta. Incluso los niños dejaron de correr, clavando en ella esos ojos curiosos que siempre antes la habían evitado. «Mírala», susurró una voz. ¿No era la maldita? Sí, pero mírala ahora. Porque Clara no caminaba con la espalda encorvada ni con los ojos bajos. Iba erguida, con el cabello recogido en trenzas, adornadas con pequeñas plumas. Sus ropas eran sencillas, pero en ellas brillaban hilos bordados con símbolos tribales. Y sus ojos, esos ojos parecían brasas vivas. Frente a la vieja casa de su padre, detuvo el caballo. Bajó con calma, acariciando el lomo del animal para darse un segundo más de control. Entonces subió los escalones de madera y golpeó la puerta. No tardó en abrirse. Don Ramiro estaba allí, más avejentado, el cabello ralo y las ojeras profundas. Pero la dureza en su expresión seguía intacta. «¿Qué haces aquí?», gruñó, sin ni siquiera invitarla a pasar. Clara sostuvo su mirada sin titubear. «He venido porque necesito llevar algunas medicinas para la aldea donde vivo ahora. Hay fiebre entre los niños. Quise pedir lo que es justo». «Justo», escupió él con desprecio. «Después de haber traído la desgracia a esta casa, mira en qué te has convertido, revestida como salvaje». La voz del hombre se alzó tanto que vecinos comenzaron a acercarse, formando un pequeño corro alrededor del portal. Clara respiró hondo. Sus ojos se clavaron en los de su padre, y cuando habló su voz fue clara, como un canto.
No he traído desgracia, he traído verdad. Durante años me llamaste maldita, sin saber que esa mancha, que tanto despreciaste, era un regalo de la sangre apache que llevo. Sangre que viene del amor que un día tu propia esposa vivió. Los murmullos crecieron como un murmullo de viento entre ramas. Don Ramiro abrió mucho los ojos, casi trastabilló hacia atrás. Mentiras, bramó. No, es historia, es la mía. Y ahora, ya no me avergüenzo de ella, respondió Clara, dando un paso al frente. He sido llamada monstruo, fea, desgracia, pero mírame bien, padre. Estoy de pie, no porque tu rechazo me hiciera fuerte, sino porque aprendí a ver el valor donde tú solo veías mancha. Nantán, que había permanecido unos pasos atrás, avanzó hasta colocar su mano sobre el hombro de Clara. Sus dedos la rodearon con suavidad, como recordándole que ya no estaba sola. Ella ahora tiene un lugar, un pueblo que la honra, un nombre que la respeta, dijo con su voz grave, en un español esforzado que, sin embargo, retumbó con verdad. Clara alzó el mentón. Hoy vine a buscar medicinas, pero también vine a dejarte tu vergüenza. No soy la maldita. El único maldito aquí es quien abandona a su hija para proteger un orgullo vacío. Los ojos de su padre se llenaron de algo que pudo ser rabia o quizá un primer atisbo de culpa, pero ya no importaba. Clara giró sobre sus talones, subió nuevamente al caballo y con Nantán a su lado comenzó a alejarse. Al pasar por la plaza sintió todas esas miradas fijas en su espalda, pero ya no dolían, ya no le pesaban, porque por primera vez en su vida, Clara no caminaba cargando la vergüenza de otros. Caminaba ligera, dueña de sí misma. Y mientras avanzaban rumbo a las montañas, Nantán le rozó la mano con la suya. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para que un calor profundo le naciera en el pecho, porque esa mano no la sujetaba para poseerla, la sujetaba para recordarle que, después de todo, el amor más grande no era el que la hacía olvidar su historia, sino el que la abrazaba con todas sus cicatrices. ¿Alguna vez te levantaste frente a quienes te humillaron y mostraste tu verdadero valor? Déjame un corazón en los comentarios si tú también crees en las victorias silenciosas que sanan el alma. El sol se alzaba lento detrás de las montañas cuando Clara, o mejor dicho, Kima, como la había empezado a llamar la anciana Yaska, que significaba flor que brota en piedra, caminaba descalza sobre la tierra tibia. Sus pies sentían cada grano de polvo, cada raíz oculta, como si su cuerpo al fin comprendiera que pertenecía allí. A su alrededor, la aldea se preparaba para un día especial. Hombres decoraban las entradas de las tiendas con ramas verdes y cintas tejidas. Las mujeres tejían coronas con flores silvestres y cantaban suavemente, una melodía que se enredaba en el aire como hilos invisibles. Era el día en que Kima sería honrada con un rito que no solo reconocía su sangre apache, sino también la fuerza de su espíritu. Porque no bastaba con nacer de cierta estirpe. La verdadera nobleza se demostraba al levantarse tras la humillación, al caminar erguida cuando todo intentó torcerla. Cuando el círculo se formó alrededor del fuego principal, Kima avanzó con paso firme. Llevaba un vestido sencillo, hecho por sus propias manos, bordado con pequeños símbolos que contaban su historia. Una flor, un camino, un sol naciente. Nantán estaba allí, esperando junto a Yaska y el chamán. Sus ojos oscuros brillaban con un orgullo silencioso, que hizo que el corazón de Kima latiera con una dulzura casi dolorosa. El chamán levantó su bastón adornado con plumas y habló con voz que parecía surgir desde el mismo centro de la tierra. Hoy honramos no solo el regreso de una hija olvidada, sino el florecimiento de algo nuevo. Hoy, esta flor que un día fue rechazada por otros, se convierte en raíz viva de nuestro pueblo. Luego,
Tomó un puñado de cenizas mezcladas con pétalos secos y las dejó caer sobre la cabeza de Kima. La fragancia la envolvió, llenándola de una paz que nunca antes había conocido. «Eres Kima», dijo Yaska, colocando ambas manos sobre sus hombros. «La flor que brota en la roca, que aunque el sol queme y el viento arranque pétalos, vuelve a abrirse con más fuerza». Kima sonrió con lágrimas brillando en sus pestañas. Sus manos buscaron las de Nantan, que estaban allí, abiertas, esperando. Cuando el rito terminó, la aldea entera se reunió para compartir maíz, dulce, danzas y cantos. Los niños correteaban entre las fogatas encendidas, con coronas desarmándose sobre sus cabellos. Kima los miraba y sentía que algo dentro de ella sanaba un poco más con cada risa que escuchaba. Nantan la condujo hasta un árbol antiguo, cuyas ramas se abrían como brazos gigantes. Allí, sobre la corteza, él había tallado 2 figuras diminutas, tomadas de la mano. «Aquí siempre estaremos», murmuró él, tocando la talla con los dedos. Kima apoyó su palma encima de la de él. Luego levantó el rostro y sus labios se encontraron. Fue un beso sin urgencia, sin temor, sin fantasmas del pasado. Un beso que sellaba un pacto silencioso. Amar incluso en las sequías. Abrazarse incluso cuando la vida lastimara. Cuando se separaron, Nantan apoyó su frente contra la de ella. «No sé cuándo comenzó a importarme tanto», susurró, con un español entrecortado pero hermoso. «Solo sé que ya no sé ser sin ti». Kima sonrió, tocándole la mejilla. «Yo tampoco. Antes pensaba que amar era ser elegida por otro. Ahora sé que amar es elegir juntos, todos los días». Y bajo ese árbol cargado de años, sellaron su elección con otro beso. Muchos años después, los campos volvían a cubrirse de flores silvestres. Sobre una manta tejida, Nayeli, la hija de Kima y Nantan, reunía a un grupo de niñas de la aldea. Tenía el cabello largo, adornado con pequeñas cuentas, y una sonrisa que recordaba a su madre. «¿Quieren que les cuente una historia?», preguntó, abriendo un pequeño cuaderno con hojas amarillentas. Las niñas asintieron con risas suaves, acomodándose para escuchar. Esta es la historia de una joven a quien llamaron maldita por llevar una mancha en la piel. Todos la despreciaban. Nadie veía su corazón. Hasta que un apache de ojos tan oscuros como la tierra la encontró y decidió mirarla con el alma, no con los ojos. Las pequeñas suspiraron, y Nayeli continuó. «Pero lo más importante», dijo, cerrando el cuaderno para mirarlas directo, «es que ella aprendió a mirarse a sí misma con amor. Porque la belleza más grande no está en la piel, sino en la valentía de florecer donde todos decían que no se podía». A lo lejos, sentados a la sombra, Kima y Nantan observaban. Sus manos estaban entrelazadas. Sus cabellos habían encanecido juntos. Y mientras escuchaban a Nayeli contar aquella historia, que era su propia raíz, comprendieron que no había maldición más grande que el miedo, ni bendición más luminosa que el amor elegido. ¿Te conmovió esta historia? Déjanos un corazón en los comentarios. Si tú también crees en los amores que sanan el alma y florecen incluso en la roca más dura.